amigos, soy Sergio Olivera. Eduardo Vargas, ¿cómo está Lalo? Sergio, otro videito. Otro videito. Pues estamos platicando, Eduardo y yo, sobre un segmento que tiene muy poco en el mercado. Tiene menos de 15 años en el mercado, pero que es uno de los de mayor crecimiento en México y en el mundo. Prácticamente en todos lados la gente está ávida por eso. Estoy hablando de las, digamos, micro SUVs. Es lo que te iba a decir. ¿Cómo se les va a llamar? ¿Ya hay un nombre? No, todavía no. O cada quien anda inventando Cada como quien puede. anda inventando como puede. ¿Cuál es el tuyo? Sí, la mayoría le dicen crossovers, ¿no? Pero son SUVs chicas. Y curiosamente, ya ves que quien pega primero pega dos veces. Sí, o eso dicen, regularmente. ¿no? Ve, por ejemplo, Chrysler con las minivan. Sí. Chrysler fue el inventor de la minivan. Renault ahí también tiene algo parecido en la historia. ¿Con las minivan? Con las minivan, sin Renault también pudiera reclamar la invención de la minivan. Perdóname que te interrumpa. ¿Cuál? Las Pace. Nunca se vendió en México. Ah, con razón no la conozco. Sí. Pero fue creada o se salió al mercado como 2 meses después de la Caravan, ¿no? Que fue la primera de Chrysler. Y Chrysler sigue siendo hasta hoy el mayor vendedor de minivanes en Estados Unidos, que es el gran país consumidor de minivanes. Pegó primero y pegó 2 veces. Sin embargo, quien pegó primero en las mini SUVs ya no pegó 2 veces por eso. Oh, tontos. Exacto. Para dejárselas baratas. Por tontos con P. Sí, exactamente. Siempre lo quise decir, pero bueno. Y ese tonto con P se apellida Ford, ¿no? Porque Ford fue quien puso la EcoSport en el mapa. Eso fue una idea de Ford Brasil. Vamos a tomar la plataforma del Fiesta. La gente no quiere tantas camionetas, pues el pueblo también quiere camioneta, pero no puede pagar, no todos pueden pagar Explorers. Sí, 700, 800. ¿No? O sea, entonces vamos haciendo algo más chiquito, ¿no? Agarramos la plataforma del Fiesta y diseñamos tal, le latió, vamos haciendo, bla, bla, bla. Era una época en la que aún se permitía dentro de Ford hacer proyectos individuales para regiones aisladas. Entonces se hizo la EcoSport y fue un éxito arrollador, absolutamente fuerte. Eso fue a principios de la década pasada. En 2003 llegó la EcoSport a México y fue un exitazazazazazo. Todo el mundo quería una EcoSport. Sí. No, o sea, las listas de espera que hoy están aquí para los Kia, en esa época era para la EcoSport. Querías una y meses a que estaban baratas y bonitas. Claro, era todo lo que la gente quería. Sí. ¿No? Pero era una época en la que el real brasileño, o sea, cuando llegó la EcoSport aquí, el real brasileño estaba de 4 reales por $1. Y entra Lula. Fue la época de entrada de Lula al gobierno de Brasil y empezó a valorarse el real brasileño. Llegó a 1.50. Cuando bajó de 2.50 ya no era negocio. Ya eran muy caras traerlas. Ya no era negocio para Ford traerlas a México. El público mexicano las seguía pidiendo, pero ya eran caras de importar. Y Ford ganaba mucho más dinero vendiéndole en Brasil que vendiéndole en México. Entonces, si tú puedes vender un producto aquí por 3 pesos y exportarlo solo ganas 2, pues ¿cuál es tu prioridad? Pues aquí. Es obvio, tu prioridad siempre va a ser a donde ganas más. Si es localmente, no exportas. Si es afuera, exportas más de lo que vendes aquí. Está pasando, por ejemplo, con Mazda, con el Mazda 2. El Mazda 2 en México es carísimo. Y es carísimo y tiene solo 2 bolsas y eso aquí. ¿Por qué? Lo gana mucho más dinero exportando que haciendo aquí. Está hecho en México. Pero tiene cerrada la llave para el mercado mexicano porque gana más dinero exportando. Entonces, llega la EcoSport, ¿no? y tiene ese éxito, luego empiezan a cerrar la puerta. Y fue la EcoSport, estuvo sola durante muchos años. Pero ¿por qué si fue un éxito nadie lo copió? Tardaron mucho en reaccionar, o sea, tardaron mucho en darse cuenta de que era un tema global, de que el éxito de las SUVs era global. O sea, realmente me cuesta trabajo creer que haya tantos pensadores en
la industria que no se haya dado cuenta de eso, ¿no? Y Ford se tardó 1000 años incluso en renovar el producto, pero eso es un tema del que vamos a platicar ahorita que regresemos de un breve corte. Hola amigos, si quieren comprar o vender un auto usado o seminuevo, les recomiendo la página Tixus.com, Tixus con Z. La gran ventaja que tienes ahí es que, al contrario de la mayoría de las otras páginas, en Tixus sigue siendo una operación sin costo para ti. Entra, vas a ver que vas a encontrar muy rápido el coche que estás buscando, o también vas a lograr vender el tuyo más rápido de lo que pensabas. Tixus, recuerdo, Tixus con Z.com. Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Los quiero invitar a que nos busquen en el canal de YouTube de Tixus. Les va a gustar. Bueno, estamos de regreso y estamos platicando sobre la EcoSport, la inauguración del segmento, la reacción de los demás y la reacción o reacción, si se vale el término, tardía de Ford para renovar su producto. Entonces pone el mercado ahí. Los brasileños y los mexicanos y toda América Latina muestra que el tema es universal, es decir, que a todos les gustó la idea de una camioneta chiquita. Y la siguiente marca en reaccionar más o menos bien fue Renault. Entonces Renault desarrolla la Duster en Rumania, ¿no? Como Dacia, ¿no? Dacia es la marca que hace productos, digamos, más robustos y más pensados para países en desarrollo. Es parte de la alianza Renault, Nissan, Mitsubishi, y fue comprada por Andrés Schweitzer, se me va el apellido del hombre, y hoy es el Renault más vendido del mundo, es el Duster. Están buenas y baratas. Son buenas y baratas, sí, robustas, etc. Las cajas automáticas en México no funcionan tan bien como quisieran, o no tan bien como en otros lados, pero es un buen producto. Entonces llega la Duster. La Duster fue, digamos, el siguiente producto, ¿no? Mientras todas las demás marcas seguían picándose los ojos sin entender que tenían que estar ahí. Se tardaron mucho en desarrollar ese tema, o sea, fue necesario que llegara el segundo producto y que ese segundo producto llamado Duster fuera igual de exitoso para que todos los demás vinieran. Entonces ahora ya tenemos un montón en el mercado, y la pregunta es cuáles son los buenos y cuáles son los malos. Es lo que nos proponemos a decir hoy, y gastamos la mitad del programa, más de la mitad, solo para decir cómo nació el segmento. Oye, y hasta Mercedes le entró, ¿verdad? Hasta Mercedes le entró, ojalá y no le hubiera entrado. Sí, ¿no? Sí. Pero le entró. Entonces hoy tenemos, no quisiera hablar mucho de los premium, igual hablamos de los premium en un programa después. Okay. Vamos hablando solo de los más asequibles, de los productos que más gente puede comprar. Entonces tenemos, ¿qué compite hoy contra EcoSport, que es la líder, ¿no? Y que Ford tardó 1000 años en reaccionar. Y tardó 1000 años en reaccionar para poner su segunda generación, porque ya estaba Alan Mulally al frente de Ford. Y Alan Mulally dijo, es que ya no vamos a permitir desarrollos aislados. Ahora, si se quieren desarrollar un nuevo producto, van a tener que probar que es global. Y cuando todo el mundo ya estaba desarrollando esos productos, Ford estaba apenas empezando un estudio interno para ver si la aceptación del EcoSport era global. Y perdieron 2 años los pensadores por Alan Mulally, que Alan Mulally rescató a Ford, sí, pero cometió muchos errores, y ese fue uno de los principales errores de Alan Mulally, fue no percibir que el segmento del EcoSport era de aceptación universal. Bueno, entonces hoy tenemos solo en el mercado mexicano, y aquí me voy a centrar en México, que es el mercado que mejor domino y es donde sé cuáles son las ofertas con sus variables de seguridad, etc., ¿no? Entonces, hoy tenemos EcoSport, Duster, Trax, ¿no?, que se fabrica en México incluso, Peugeot 2008, Kia Soul, lo podemos poner un poquito ahí, Hyundai Creta, estoy intentando, Nissan todavía no está, va a estar a partir de septiembre con una llamada Kicks. Toyota todavía no estaba, va a estar a partir de noviembre, diciembre. De Nissan la HR entra. Es el Honda.
Perdón. Toyota va a tener la CHR a partir de por ahí de diciembre. Y Honda tiene la HR-V, también fabricada en México. Y yo creo que es todo. Yo creo que esas son... Oye, Suzuki tiene la Vitara. ¿Nissan no tiene? Dijimos. No, hasta septiembre va a llegar la Nissan. Okay. Si Ford tardó, Nissan, digo, quítate que ahí te voy, ¿no? ¿Y el Niro de Kia, no? El Niro de Kia también está ahí, pero ese, por lo menos lo que está anunciado es la versión híbrida, que obviamente no va a competir ahí por precio. Habrá que ver, Kia es conocida por buen valor-precio. Imagínate, si llega el Niro, ponle híbrido por 330, camioneta e híbrida, va a ser un mega hit. Vamos a ver por cuánto Kia logra poner esa camioneta en el mercado mexicano. Ahora, si arriba de 300,000 pesos están las versiones más equipadas de esas camionetas. Casi todas están arriba de 300,000 pesos. Y ninguna de ellas las recomiendo. Porque por alrededor de 330, 340 ya estás en el siguiente segmento. Y es mejor una básica, es mejor una básica del siguiente segmento que una equipada de abajo. ¿Por qué? Si es tan rico tener que tu pantalla, que el asiento de piel, que el quemacoco es... Porque la potencia y el espacio y la seguridad de las más grandes es mucho mayor. Entonces es mejor una CR-V básica que una Creta equipada. Es mejor una CX-5 básica que una HR-V equipada. Es mejor una X-Trail básica que lo que va a ser una Kicks equipada. Pero a la gente le gustan los gadgets, le gusta el vidrio eléctrico, le gusta la pantallita. Yo solo puedo recomendar desde el punto de vista racional. No, o sea, cuando entra es que me gusta, ahí ya se acaba mi recomendación. Lo entiendo, así es el mercado. Pero yo... Y por eso lo hacen también. Sí, claro, por eso lo hacen. Pero mi postura aquí, yo no soy ni una marca, ni estoy hablando como consumidor. A lo mejor llegando ahí, pues me compro la chiquita que tiene eso y que me vale. A lo mejor, ¿sí? Si estuviera yo en el segmento, tal vez tomara esa decisión. Pero como recomendación, no puedo darla. Porque la recomendación tiene que ser racional. Y racionalmente es mejor, más seguro, más tranquilo, más recomendable comprar las versiones básicas del segmento superior. En este caso específico, hay casos que no. En este caso específico, que al revés. ¿Le puedo poner calificaciones al último? Sí, por último ponemos calificaciones. Ahora, por debajo de 300,000 pesos, a mí me parece que la Creta es la mejor. ¿Por qué me parece la mejor? Porque todas ya tienen 6 bolsas de aire, desde la básica, que empiezan alrededor de 280,000 pesos. Toda tiene control de estabilidad, control de tracción, cámara de reversa y tiene muy buen espacio interior y buen nivel de cajuela. La única que tiene todo ese nivel de equipo, las únicas que tiene todo ese nivel de equipo de seguridad en las versiones, incluyendo las versiones básicas, son la EcoSport y la Kia Soul. Que la Kia Soul está ahí medio de fuerza, o sea, no es exactamente una camionetita. La Kia que va a competir es la Niro, ¿no? Pero puedes, digamos, considerar, pero la Soul tiene una cajuela mucho más chica que la Creta, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo de ahí para abajo me iría por Creta en primer lugar, Soul y EcoSport en segundo. Trax, por ejemplo, no recomiendo en ninguna versión. La Trax más cara cuesta 350,000 pesos, mucho más negocio comprar cualquier otra del segmento superior, Sportage, Tucson, CR-V, CX-5, X-Trail, etc. Incluso la misma, si quieres quedar en Chevrolet, es mucho más negocio comprar una Equinox básica que una Trax equipada. Mucho más negocio. Incluso la Buick, que vale 400,000 pesos, es la Trax de Buick, que tiene incluso el mismo motor, se llaman Core, ¿no? Que ahí medio se ve de lujito, pero no, o sea, es una camioneta de mal manejo, de malos terminados, de mal casi todo, pues. Y se basa en las básicas ni siquiera tienen la seguridad mínima necesaria. Entonces la Trax es una camioneta que no recomiendo. La Suzuki Vitara pasa más o menos lo mismo. Es una camioneta que está bien solo en la versión más equipada. Las dos versiones más equipadas ya tienen 7 bolsas de aire. Las básicas solo tienen 2. ¿Puedo decir algo de la Sí. Suzuki Vitara? Se devalúa mucho. No me gusta eso. Sí. En el estudio que vamos a sacar, que Ajá. hicimos, es la peor de pierdes tu lana. Sí. Sorry, pero es la verdad.
pero es la gran Vitara la que pierde mucho. Tú estás hablando de la Vitara. Estoy hablando de la Vitara. No, entonces me equivoqué yo, no me hagan caso. La EcoSport, digo, está bien, pero también pierde mucho valor, menos de lo que algunos pensaban, ¿no? Y tiene poco espacio interior, los terminados no son tan buenos, es buena camioneta sí, pero no es así de lo mejor. Duster tiene muy buen espacio, tiene buen manejo, es robusta, es durable, pero ni es muy económica de gasolina, ni tiene la seguridad de las 6 bolsas que tiene Creta, Soul y EcoSport. Y no va a faltar quien diga es Renault. Porque no, ya sabes. Sí, bueno, sabes. En México sí. El resto de América Latina puede parecer raro eso. Por ejemplo, en Colombia tú dices, y de hecho viene de Colombia la Duster, ¿no? Que se vende en México. Entonces, en Colombia tú dices Renault y es considerado una marca durable. En casi toda América Latina, excepto México, Renault es vista como una marca durable. En México es visto como una marca que genera muchos problemas, porque la marca no supo introducirse bien en el mercado mexicano, cometió muchos errores, tanto de productos como de servicios. ¿Vamos a calificación para terminar? Sí, ¿no? Para que sepan. Miren, voy por orden de lo que me acuerdo. EcoSport, la primera del segmento, le pondría 6, ¿no? O sea, está arriba del 5, está en la parte de arriba de las calificaciones por seguridad y por manejo. Pero por consumo de terminados, incluso precio en algunos casos, por eso no me parece así tan buena, ¿no? Honda HR-V, 6. No, 7. Me iría por 7. Porque tiene muy buen manejo, tiene buen espacio, muy buena durabilidad, buena reventa, buen consumo, pero no tiene seguridad. No en México. La HR-V en Argentina o en Brasil, si estás viendo eso allá, tiene 6 bolsas de aire, en México solo 2. En Estados Unidos tiene 6, en México solo 2. Por ese motivo, la HR-V no tiene 9 o 10, sino 7, ¿no? Mazda CX-3, 7. Se maneja muy bien, las versiones de arriba por lo menos tiene 6 bolsas de aire, la básica solo tiene 2. Pero tiene poco espacio y poca altura. Y en general, si compras una camioneta, la quieres comprar porque quieres ver a los demás desde arriba, quieres tener esa sensación de dominio del ambiente que te da una camioneta, y la CX-3 no te da eso, ¿no? La Vitara, lo mismo, 7, también porque la seguridad solo están las más equipadas y ya son muy caras, ¿no? Y el motorcito es muy chiquito, no se desarrolla tan bien como quisieras. Creta, le daría un 8, porque me parece la mejor relación valor-precio, en debajo de 300,000 pesos, aunque por arriba ya me iría a otros productos, incluso de la misma Hyundai, como puede ser Tucson, incluso hay una conversión manual, ¿no? Difícilmente se va a vender en México. En México no gustan mucho las cajas manuales, solo a los entusiastas nos parece bien, pero el público en general prefiere cajas automáticas, ¿no? Trax, 4. Trax yo creo que ya fue un producto mejor de lo que es ahorita, y es uno de los problemas de General Motors. Cuando llega un coche al mercado, en lugar de llegar como el mejor del segmento, llega en el promedio, entonces los demás evolucionan y esa baja. ¿Ves? Esa queda abajo. Está pasando ahorita, bueno, va a pasar con el Cruz. El Cruz llega ahora y yo tenía muchas esperanzas de que llegara como el mejor de su segmento. No, llega en el promedio. Los demás van a evolucionar y Cruz va a quedar atrás. ¿Ves? Entonces, por eso le pongo un 4 a la Trax, porque las seguras son demasiado caras y las baratas no son seguras. Duster, 5. No tiene seguridad, pero tiene buena durabilidad, buen espacio y buen manejo. Peugeot 2008, 6, no, 7. ¿no? O sea, tiene buena seguridad, tiene buen espacio, tiene buen manejo, pero una caja de 4 y un precio elevados le quitan ahí puntos. Por eso le pongo ahí en esa calificación. ¿Y hay alguna otra? El Soul. El Soul le pondría igual a un 8. Si no necesitas el espacio como lo tienes en la Creta, con el Soul puedes tener una versión con un motor 2 litros y más potencia que se mueve mejor que el motor
unos 6 de 120 caballos de la Creta. La Creta tiene bajo peso, ¿no? Y eso ayuda a que los 120 caballos, por lo menos en ciudad, te da agilidad. Obvio, con mucha carga en carretera y eso, la vas a sentir burrita. Es un producto mucho más urbano que otra cosa. Y la mayoría de la gente realmente lo usa aquí, ¿no? Entonces, por eso me parece la mejor de su segmento. Pero si se fijan, es un segmento donde hay margen de crecimiento largo. Es un segmento reciente donde las marcas apenas están empezando a aprender a diseñarlos mejor. No hay ningún 9, no hay ningún 10. Pudiera ser un 9, tal vez incluso un 10 HRB, si Honda de México no tuviera la mala idea. Sí, yo te corrijo. Y ya iba yo a poner 10 pesos en el bote de ponerle solo 2 bolsas de aire a un producto que de otra forma sería muy bueno. Oye, ya se nos va el tiempo, pero antes te quería decir, ¿no se te figura que son como el segmento para mujeres? Exceptuando la Duster, el Soul y el Peugeot, lo demás se me hace completamente girly, o sea, se me hace como para mujer, o sea, dices tú, ay, o sea, una camionetita, no tienen potencia, no nada, pues para mujer, que manejan así, porque para un hombre. Puede ser, curiosamente, ¿quién las traen? Curiosamente, yo veo más de mujeres del segmento superior. El de CRVs y eso. O sea, tú ves una CRV, ¿qué esperas que esté manejando? ¿Un hombre o una mujer? Sí, obvio. Pero volvemos a lo mismo. Obvio, una mujer. Una mujer. ¿Sí? Pero obvio, pienso que se van a bajar más porque van a ser más baratos, todavía más accesibles. Es que, mira, es eso. Las mujeres les encantan las camionetas porque la mujer quiere manejar lo que manejan los hombres. La mujer no quiere ser vistas en productos de mujeres. Y eso es otro tema. O sea, por eso abandonaron las aguajeans, por eso abandonaron las minivanes y por eso se subieron a las SUVs. Va a tardar un rato en que las mujeres se den cuenta de que son vistas como tú dices. Ves una camioneta de esas, es mujer. Cuando ellas se den cuenta de que nosotros los vemos así, se van a bajar y van a buscar otra cosa. Es que yo no quiero verme como hombre en una camioneta que yo pienso que es como de mujer, como todas las que dijimos. Ellas tampoco, ellas menos que tú. Imagínate la Trax, imagínate tú como hombre en una Trax. ¿La neta? No, o sea, todavía la Duster pues se ve así rudona, se ve así como bigotona, qué pedo, o sea, ¿dónde son los putazos? La Duster se me figura así, pero la 10 pesos allá. Sí, perdón. Pues no sé. Bueno, ya se nos fue, es cuestión de gustos. Y eso es otro tema, ¿eh? ¿Qué se ve como mujer, qué se ve como hombre? Nos vemos. Gracias, Dar. Adiós. Si te gustó el video, dale like. Si quieres ver más videos, dale click aquí.